Bueno, empecemos ya, por. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, María Elena. Sí, ok. Bueno, sí, está bien. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la validación prospectiva de un ensayo de expresión de 21 genes en cáncer de mama. El cáncer de mama es el más común de Estados Unidos y es la principal causa de muerte en todo el mundo. Podemos tener en cuenta que existen ciertos factores que son predictivos para la recidiva del cáncer de mama en un sitio distante. Esto puede ser independiente del tratamiento, incluyendo ciertos. Y el número de ganglios linfáticos con metástasis. Podemos tener en cuenta que existen factores predictivos que nos van a hacer identificar un beneficio de terapias específicas. Dentro de estas vamos a tener la expresión del receptor de estrógenos y el receptor de progesterona. En cuenta a los pacientes que se beneficiarían de terapias endocrinas adyuvantes y la sobreexpresión del gen HER2 es otro de los que podemos tener en cuenta. La quimioterapia adyuvante pues es uno de los tratamientos y dentro de los beneficios que podemos encontrar en ella es que va a reducir el riesgo de recidiva, incluso en pacientes con enfermedad con ganglios axilares negativos, pues que en ellos el riesgo de recidiva es mucho menor. Y pues en países industrializados y en Estados Unidos, el cáncer de mama ha disminuido mucho con esto como beneficio de la quimioterapia. Vamos a hacer una mención de la prueba de PCR. Lo que va a hacer es permitirnos la cuantificación de una molécula determinada. Pues aquí vamos a utilizar una molécula de ARN. Esta por medio de la reacción de PCR va a hacer una transcripción. Va a hacer una amplificación de él y lo cuantifica. Y al final lo que vamos a obtener es como la información es de recurrencia. Esto es en general la prueba de PCR. Ya dentro del estudio, pues es un perfil de expresión de 21 genes que los vamos a tomar como pronósticos y predictivos, y lo que se va buscando es la medida de los cambios de expresión de estos 21 genes, lo cual nos va a establecer pues un pronóstico, que haya una posibilidad de recaída y la metástasis a distancia y qué respuesta podríamos tener al tratamiento. Bueno, dentro del Oncotype diagnóstico como la prueba, vamos a tener que son 21 genes los que se encuentran en este estudio. Esta es una prueba que fue validada inicialmente en 668 pacientes. Los 21 estudiados en el carcinoma de mama. Y estos fueron, durante 3 distintos estudios se fueron escogiendo los genes y de acuerdo a los que presentaron una mayor periodicidad y una intensidad de la expresión,
fueron los que finalmente seleccionaron. Se evalúan 16 genes que son funcionales y que están relacionados al carcinoma. Y también tenemos 5 genes que son de referencia, pues estos genes son divididos en grupos. Y la forma de realizarse la prueba es que lo que hace es que se toma el tejido del carcinoma mamario, el tejido que se está incluido en los bloques de parafina. Entonces, como ya se los había mencionado antes, vamos a extraer el ARN, aplicamos la transcriptasa reversa y pues ya obtenemos un ADN complementario. Este se somete a la reacción de PCR y la expresión de cada uno de los genes que es medido va a salir triplicado. Y de acuerdo a los 5 genes de referencia que tenemos, pues van a ser normalizados y así pues vamos a tener nuestro índice de recurrencia. En la prueba Oncotype diagnóstica, para pues la categoría, cómo se clasifica, estamos en un bajo riesgo con un índice de recurrencia menor de 18. Cuando tenemos un índice de recurrencia intermedio, vamos a tener de 18 a 30 y de alto riesgo, pues mayor o igual a 31. Esta prueba, pues, es una prueba que ha sido incorporada en 4 guías principales de cáncer de mama, que es el consenso de Sadgayat, que sí confirma que ha demostrado que predice el beneficio de la quimioterapia en los pacientes con receptores hormonales positivos. También lo incluye las guías ESMO, NCSN y las guías ASCO, y es el único test multigénico de cáncer de mama y que podemos utilizar como para valorar el índice de recurrencia. En realidad lo que estábamos buscando, lo que estaban buscando los investigadores como objetivo del estudio es determinar la supervivencia de sin enfermedad invasiva y la proporción de mujeres que no hubiera fallecido o que hubiera presentado un segundo primario. El estudio se enrolaron 10.523 pacientes. De estas fueron incluidas 9.719 pacientes. Pues el doctor Joseph Esparano, que es el autor principal del estudio, pues lo que él consideraba que los nuevos resultados de este estudio, el Taylor X, lo que podían brindar a los médicos eran datos de alta calidad para recomendar el mejor tratamiento o el más personalizado básicamente en las pacientes. Y pues con el Oncotype diagnóstico, pues ver el riesgo de recurrencia. Entonces se enrolaron 10.523 pacientes, se escogieron 9.719. De estas 9.719 mujeres, 1.116 eran de bajo riesgo. Entonces, las pacientes de bajo riesgo tenían una terapia endocrina únicamente. Pero otra de las características del estudio del Oncotype diagnóstico clasificado en el esquema Taylor X es que era diferente al índice de riesgo de la prueba en general. Entonces teníamos aquí que teníamos un índice de riesgo menor o igual a 10 para dar únicamente terapia hormonal. Cuando teníamos riesgo intermedio de 11 a 25, pues teníamos algunos de estos pacientes se les dieron básicamente terapia hormonal y a otro grupo de pacientes se le dio quimioterapia y hormonoterapia. Y a los pacientes de riesgo alto con un índice de riesgo mayor de 25
pues ya finalmente son los que tenían quimioterapia más hormonoterapia. Esta es la diferencia entre la clasificación, eso es diferente a la clasificación de este estudio, el Taylor X. Entonces, los de bajo riesgo, que eran 1.616 pacientes, se les dio terapia endocrina. Los de riesgo alto, quimioterapia y terapia endocrina, y los de riesgo intermedio, terapia endocrina o quimioterapia. Entonces, en este estudio se ven que son pacientes de 18 a 70 años, 18 a 75 años, perdón. Dentro de sus características eran que fueran receptores hormonales, receptores estrógenos positivos, receptores progestágenos positivos o ambas, que tuvieran los ganglios axilares negativos y que fueran HER2 negativos. La razón de que fueran receptores hormonales, perdón, que fueran HER2 positivos es porque consideraban ellos que este tipo de pacientes HER2 tenía un mayor índice de recurrencia y que era necesaria la terapia anti-HER2 para un mejor tratamiento de los pacientes. Y dentro de las directrices que fueron a tener en cuenta, era que en pacientes con que tuvieran un tamaño del tumor primario de 1.1 a 5 centímetros en su mayor dimensión, en cualquiera de los grados, pero que en el grado intermedio fuera de 0.6 a de 0.6 a 1 centímetro. Entonces, tenemos, como les mencioné, teníamos el riesgo alto, cómo se trataron los pacientes con riesgo bajo y cómo se dieron las 3 tipos de terapias. Bajo, terapia endocrina, intermedio, terapia endocrina versus quimioterapia, y en riesgo alto, quimioterapia y terapia endocrina. Y en el riesgo intermedio, pues ellos con lo que consideraban era de que con 75 años o menos, en este tipo de pacientes que tuvieran 75 años o menos y que el estadio del tumor fuera inicial, se debía de realizar la prueba de Oncotype y que en conjunto con su oncólogo se debería determinar de acuerdo a cuál era la mejor terapia para la paciente para dar como una terapia más dirigida. Y otra de las características es que el grupo de pacientes que más estaban incluidas en el estudio eran los de riesgo intermedio, porque de riesgo bajo solo teníamos 10.616, en riesgo alto teníamos 1.382 y en riesgo intermedio fueron 6.711 pacientes. Y entonces por eso, eso fue lo que determinaron ellos para poder decir cuál era el mayor beneficio de los pacientes. Entonces, dentro de los resultados que podemos ver que se obtuvieron en el estudio, es que después de 5 años del tratamiento, tenemos un índice de supervivencia sin enfermedad invasiva del 92.8% en terapia hormonal sola y 93.1% en quimioterapia más terapia hormonal. A los 9 años después del tratamiento, tenemos un índice de 83.3 para la terapia hormonal sola y de 84 ninguna de estas se encontró significativa. Y ya para ver los índices de supervivencia en general en los dos grupos, a los 5 años se determinó 98% en terapia hormonal sola y 98.1%
en terapia combinada. Y a los 9 años de vida, pues el índice de supervivencia fueron de 93.8. Y pues el índice de recidiva a los 9 años fue de 3% únicamente, y los pacientes que básicamente de 3%. Entonces, pues dentro de lo que se puede concluir es que el uso de genes, el uso de la prueba de Oncotype diagnóstico evita el uso de quimioterapia que podríamos utilizar si solo tuviéramos a los pacientes con características clínico-patológicas. Sin esta prueba, pues podríamos utilizar quimioterapia que no se considera que estuviera el paciente sobretratado. El 67% son riesgo intermedio y se necesitan pues seguimiento, de todo el estudio el 67% son de riesgo intermedio y que se necesita un seguimiento continuo para determinar el efecto de la quimioterapia en este grupo, si vale la pena darlo, que es como una terapia más personalizada. Y la terapia endocrina mayor de los 5 años se podría considerar que podría ser beneficiosa para los pacientes que presentan una recurrencia tardía. Muchas gracias. Pues gracias, María Elena, por tu presentación. Creo que lo único que agregaría a manera de resumen es que el Oncotype agrega información pronóstica independientemente de las características clínico-patológicas y, como tú dijiste, nos ayuda a predecir cuál va a ser el beneficio de la quimioterapia adyuvante. Pero sobre todo es importante recordar que únicamente el 16% de la población cumple con los criterios específicos de pacientes de bajo riesgo, que es en ellas principalmente en quienes se van a beneficiar únicamente de la terapia anti-hormonal, y que probablemente el abordaje terapéutico en ella sería una terapia anti-hormonal extendida, ya que la probabilidad de recurrencias tardías, o sea, aquella que se define más de 5 años después del diagnóstico, puede llegar a ser hasta del 10%. Eso sería pues, básicamente a manera de resumen. Está bien, gracias.